El doctor Alex Carter miró fijamente la pantalla brillante frente a él y se frotó los ojos cansados. Los números no tenían sentido. Llevaba 3 años trabajando en la estación de investigación orbital y nunca había visto lecturas como estas. La sonda cuántica que la Tierra había enviado al espacio profundo enviaba datos que deberían haber sido imposibles. La sonda se llamaba Explorer 7 y se había lanzado hacía 6 meses con una misión sencilla: encontrar nuevos planetas y comprobar si podían albergar vida humana. Pero algo había salido mal. O tal vez algo había salido muy bien. De alguna manera, la sonda había creado una conexión estable con otra galaxia. No cualquier galaxia, sino Andrómeda, que estaba a millones de años luz. Alex se acercó a la máquina de café y se sirvió otra taza. Le temblaban ligeramente las manos. Había estudiado física durante 15 años y sabía que lo que la sonda había hecho era imposible. Los humanos no tenían la tecnología para crear agujeros de gusano. Apenas entendían cómo funcionaba viajar más rápido que la luz. Sin embargo, aquí estaba la prueba de que su pequeña sonda había abierto un agujero en el espacio y el tiempo. La puerta del laboratorio se abrió y entró la doctora Rachel Davis. Era la jefa del programa espacial y una de las personas más inteligentes que Alex había conocido. Miró las pantallas y luego a Alex con preocupación. Rachel esperaba informes normales del Explorer 7. Tal vez algunos planetas nuevos o campos de asteroides interesantes. No esperaba ver lecturas que sugirieran que su sonda había viajado de alguna manera a otra galaxia. Y en cuestión de unas pocas horas, los datos mostraron que el Explorer 7 no solo había llegado a Andrómeda, sino que también había contactado con algo allí. La sonda había detectado estructuras masivas alrededor de varios sistemas estelares. Estas estructuras eran claramente artificiales e increíblemente avanzadas. Alguien o algo las había construido, y ese alguien probablemente no era humano. Alex le mostró a Rachel las firmas cuánticas que la sonda había registrado. Los patrones de energía no se parecían a nada en las bases de datos de la Tierra. Sugerían una tecnología miles de años adelantada a cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Pero lo más extraño era que la Explorer 7, de alguna manera, había aprendido a copiar algunos de estos patrones de energía, y ahora los usaba para mantener su imposible conexión con Andrómeda. Rachel tomó el dispositivo de comunicación seguro y contactó con la Tierra de inmediato. Necesitaba hablar con el Comando Espacial Global y el Consejo Científico de las Naciones Unidas. Este descubrimiento cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre los viajes espaciales y su lugar en el universo. Mientras Rachel hacía sus llamadas, Alex seguía estudiando los datos. La sonda enviaba imágenes de enormes estructuras anulares que rodeaban estrellas enteras, estaciones espaciales más grandes que la luna terrestre, naves que se movían entre sistemas estelares sin propulsión visible. Era evidente que la humanidad se había topado con la evidencia de una civilización galáctica mucho más avanzada de lo que habían imaginado. En la Tierra, la capitana Lisa Morgan tenía un día normal hasta que su sistema de comunicación comenzó a emitir mensajes urgentes. Como jefa de la Fuerza de Defensa de la Tierra, estaba acostumbrada a gestionar crisis. Pero esto era diferente. El mensaje provenía de fuera del sistema solar, no del Explorer 7, sino de algo completamente distinto. El mensaje estaba en un inglés perfecto, lo cual fue la primera sorpresa. La segunda fue que el remitente afirmaba representar a algo llamado el Consejo Científico Galáctico. Lisa nunca había oído hablar de ningún Consejo Galáctico y estaba bastante segura de que la Tierra no era miembro de ninguno. El ser en la pantalla no se parecía a nada que Lisa hubiera visto jamás. Parecía hecho de cristal viviente y medía casi 2,4 metros de altura. Su voz se oía con claridad a pesar de que, obviamente, no tenía cuerdas vocales humanas. El ser de cristal se presentó como el embajador Zara del colectivo altariano. Explicó que la Tierra había estado bajo observación durante miles de años, pero que solo recientemente había realizado algo que requería atención inmediata. La humanidad había logrado viajes más rápidos que la luz y la comunicación interestelar décadas antes de lo que los modelos galácticos predecían. Zetkara explicó que todas las especies de la galaxia seguían patrones predecibles de desarrollo tecnológico. Primero, desarrollaron matemáticas y física básicas. Luego pasaron siglos construyendo sobre esa base hasta que pudieron lograr el vuelo espacial. Después de eso, solían tardar al menos 1000 años antes de poder viajar entre sistemas estelares. De alguna manera, los humanos se habían saltado la mayoría de estos pasos. Habían logrado el viaje interestelar mientras aún utilizaban cohetes químicos primitivos para la mayor parte de su programa espacial.
Habían desarrollado la comunicación cuántica sin comprender completamente la mecánica cuántica. Lo más inquietante de todo es que ahora habían creado una tecnología estable de agujeros de gusano, que debería haber sido imposible durante al menos otros 5000 años. El embajador Sador. solicitó permiso para enviar un equipo científico a la Tierra para estudiar la tecnología humana. El Consejo Científico Galáctico necesitaba comprender cómo los humanos habían logrado tanto en tan poco tiempo. Había leyes que regían el desarrollo tecnológico, y la humanidad parecía estar quebrantándolas todas. Lisa escuchó todo esto con creciente asombro. La Tierra aparentemente formaba parte de una comunidad galáctica que incluía docenas de especies inteligentes. Estas especies habían estado observando el desarrollo de la humanidad, pero nunca habían establecido contacto porque se suponía que los humanos no eran lo suficientemente avanzados como para manejarla. Pero ahora, la Explorer 7 lo había cambiado todo. Al crear un agujero de gusano estable hacia Andrómeda, la sonda anunció a toda la galaxia que la humanidad poseía tecnología que no debería existir. La comunidad galáctica estaba preocupada y confundida, y quería respuestas. Mientras Lisa lidiaba con embajadores extraterrestres, el Dr. Kevin Brooks trabajaba en su laboratorio en las profundidades del desierto de Nevada. Kevin formaba parte de un programa secreto del gobierno que estudiaba lo que llamaban ingeniería intuitiva. Su equipo había sido responsable de muchos de los recientes avances tecnológicos de la humanidad, incluyendo el motor cuántico que impulsaba el Explorer 7. Kevin no trabajaba como la mayoría de los científicos. En lugar de pasar años desarrollando teorías y probándolas cuidadosamente, prefería construir cosas y ver qué sucedía. Su laboratorio estaba lleno de dispositivos que funcionaban a la perfección, aunque Kevin no siempre podía explicar por qué. El motor cuántico era un ejemplo perfecto. Kevin lo había construido combinando varias tecnologías diferentes que no deberían haber funcionado juntas. Había utilizado principios de la física cuántica, la teoría electromagnética y algo que él llamaba ingeniería creativa. El resultado fue un dispositivo capaz de manipular el espacio y el tiempo de maneras que la ciencia convencional consideraba imposibles. Los métodos de Kevin volvían locos a los científicos tradicionales, pero no podían rebatir sus resultados. Su enfoque intuitivo de la ingeniería había permitido trabajar más rápido que los motores de luz, los generadores de gravedad artificial y los sistemas de comunicación cuántica. Todos estos dispositivos funcionaban de forma fiable y podían ser reproducidos por otros ingenieros, incluso si no comprendían los principios subyacentes. A medida que la noticia del contacto galáctico se difundía por los canales secretos del gobierno terrestre, Kevin recibió órdenes de preparar su laboratorio para la inspección de científicos alienígenas. El Consejo Científico Galáctico quería comprender cómo los humanos desarrollaban la tecnología, y el trabajo de Kevin era, aparentemente, el mejor ejemplo del inusual enfoque de la humanidad hacia la ingeniería y el descubrimiento científico. 3 días después del primer contacto con el Consejo Científico Galáctico, una enorme nave apareció cerca de la luna terrestre. La nave no se parecía a nada que los humanos hubieran construido jamás. Se extendía kilómetros y parecía estar hecha de materiales que cambiaban de color con la luz del sol. La capitana Lisa Morgan observó desde el centro de mando cómo la nave alienígena se posicionaba en una órbita estable. La nave transportaba al equipo de investigación que el embajador Zekara había prometido. Al frente del equipo estaba Beltar, un ser que parecía un insecto gigante con 6 brazos y ojos compuestos que podían ver en múltiples espectros de luz. Beltar había pasado más de 300 años estudiando el desarrollo tecnológico en toda la galaxia y nunca se había encontrado con una situación similar a la humana. La DRA. Nia Semilla Mundial fue la segunda integrante del equipo. Provenía de una especie vegetal llamada los verdanianos, quienes cultivaban su tecnología en lugar de construirla. Nia podía comunicarse con computadoras vivas y tenía la capacidad de comprender sistemas complejos con solo tocarlas. Su gente era conocida en toda la galaxia por su paciencia y sabiduría. La tercera integrante del equipo de investigación fue la doctora Rachel Davis, elegida para representar los intereses de la Tierra. Rachel llevaba días estudiando los datos de la sonda y estaba ansiosa por aprender más sobre la comunidad galáctica a la que la humanidad aparentemente se había unido sin saberlo. Los extraterrestres solicitaron permiso para visitar las instalaciones de investigación de la Tierra y examinar la tecnología humana de primera mano. La capitana Lisa Morgan organizó su transporte a la estación de investigación orbital donde el Dr. Alex Carter aún analizaba datos del Explorer 7. Cuando los científicos extraterrestres vieron por primera vez la tecnología humana, quedaron completamente desconcertados. Los dispositivos humanos parecían primitivos comparados con los estándares galácticos, pero realizaban funciones que deberían haber requerido equipos mucho más avanzados.
El motor cuántico que impulsaba al Explorer 7 era apenas más grande que un refrigerador. Sin embargo, podía manipular el espacio-tiempo de maneras que requerían instalaciones masivas para otras especies. Beltar examinó el motor con instrumentos capaces de analizar la materia a nivel atómico. Lo que encontró carecía de sentido según los principios científicos galácticos. Los humanos, de alguna manera, habían creado un dispositivo que funcionaba combinando tecnologías que no deberían haber sido compatibles. Era como construir una computadora con herramientas de piedra y, de alguna manera, lo hacía más poderoso que la electrónica avanzada. La DRA. Nia Semilla Mundial intentó comunicarse con las computadoras humanas y descubrió que operaban de maneras que nunca había experimentado. La mayor parte de la tecnología galáctica se basaba en procesos lógicos que seguían patrones predecibles. Las computadoras humanas parecían hacer conexiones aleatorias y, de alguna manera, llegar a soluciones correctas mediante métodos que desafiaban el análisis. El equipo de investigación visitó el laboratorio secreto en Nevada donde trabajaba el Dr. Kevin Brooks. Kevin les mostró su taller, lleno de dispositivos en diversas etapas de construcción. Máquinas a medio terminar cubrían cada superficie y extrañas lecturas de energía llenaban el aire. Parecía más el estudio de un artista que un laboratorio científico. Kevin explicó su enfoque a los científicos alienígenas. En lugar de comenzar con la teoría y trabajar hacia aplicaciones prácticas, prefería partir de ideas y construir dispositivos para probarlas. Combinaba diferentes tecnologías de maneras que la ciencia convencional decía que no funcionarían, y a menudo descubría que funcionaban mejor de lo esperado. El comandante Jake Sullivan escoltó a la delegación a través de varias instalaciones de investigación humanas. En cada lugar, los extraterrestres observaron a ingenieros humanos trabajando en proyectos que parecían ignorar principios científicos básicos. Observaron a Pete Anderson construir un generador de gravedad con piezas de 3 experimentos fallidos. Vieron a Marie Collins crear accidentalmente un dispositivo de comunicación más rápido que la luz mientras intentaba mejorar una radio sencilla. Los científicos extraterrestres tomaron notas detalladas y registraron todo lo que observaron. Entrevistaron a ingenieros humanos y les pidieron que explicaran sus métodos. Las respuestas que recibieron fueron frustrantes porque los humanos no podían dar explicaciones claras de cómo funcionaba su tecnología. Cuando se le pidió a Pete Anderson que explicara los principios de su generador de gravedad, Pete se rascó la cabeza y dijo que no estaba del todo seguro. Sabía que si conectaba ciertos componentes en un patrón específico y aplicaba la cantidad correcta de energía, el dispositivo crearía un campo de gravedad artificial. Podía enseñar a otros a construir el mismo dispositivo, pero no podía explicar por qué funcionaba. Este patrón se repetía en todas las instalaciones que visitaban. Los ingenieros humanos podían construir dispositivos asombrosos y enseñar a otros a replicarlos, pero no podían dar explicaciones teóricas de su éxito. Trabajaron mediante experimentación de ensayo y error y lo que llamaron conjeturas fundamentadas. La DRA. Nia Worldseed encontró este enfoque fascinante e inquietante a la vez. En su experiencia, el desarrollo tecnológico requería una profunda comprensión de los principios subyacentes. No se podían construir dispositivos que manipularan fuerzas fundamentales sin comprender primero cómo funcionaban esas fuerzas. Sin embargo, los humanos hacían exactamente eso, y sus dispositivos funcionaban a la perfección. Los extraterrestres descubrieron que los humanos habían desarrollado sus sistemas de comunicación más rápidos que la luz por pura casualidad. Un equipo dirigido por la Dra. Susan Witte intentaba mejorar los radiotelescopios cuando descubrieron que ciertas formaciones cristalinas podían transmitir pensamientos a grandes distancias al exponerse a energía electromagnética. La DRA. Susan Witte mostró a la delegación su laboratorio, donde se había construido el primer dispositivo de comunicación cuántica. El dispositivo parecía una colección de piezas aleatorias conectadas por cables y unidas con cinta metálica. No debería haber funcionado, pero podía enviar mensajes instantáneamente a través de distancias interestelares. Susan explicó que su equipo no había estado intentando inventar la comunicación cuántica. Estaban trabajando en un proyecto completamente distinto cuando uno de sus asistentes notó que un equipo averiado captaba señales del espacio profundo. En lugar de desechar el equipo averiado, lo estudiaron y descubrieron que habían creado accidentalmente el primer sistema de comunicación de la humanidad más rápido que la luz. Los científicos extraterrestres solicitaron copias de todos los manuales técnicos y registros de investigación humanos. Querían comprender cómo los humanos habían logrado tanto progreso tecnológico en tan poco tiempo. Lo que encontraron en los registros humanos fue aún más confuso que lo que habían observado en los laboratorios.
La investigación humana no seguía una progresión lógica. Los proyectos se iniciaban y abandonaban aleatoriamente. Las tecnologías exitosas a menudo eran desarrolladas por equipos que trabajaban en problemas completamente diferentes. Los avances surgieron de errores, fracasos y accidentes, en lugar de una planificación cuidadosa y una investigación sistemática. TAR elaboró un informe preliminar para el Consejo Científico Galáctico. Sus hallazgos fueron inquietantes porque sugerían que todo lo que la galaxia creía saber sobre el desarrollo tecnológico podría ser erróneo. Los humanos estaban logrando resultados imposibles mediante métodos que violaban todos los principios establecidos del progreso científico. El equipo de investigación decidió que necesitaban más tiempo para comprender el fenómeno humano. Solicitaron permiso para extender su estancia y estudiar los métodos humanos con mayor detalle. El Consejo Científico Galáctico aceptó porque necesitaban respuestas sobre cómo una especie podía desarrollar una tecnología tan diferente a la de cualquier otra civilización conocida en la galaxia. La DRA. Susan Witте se encontraba ante los científicos alienígenas reunidos en la sala de conferencias principal de la Estación de Investigación Orbital de la Tierra. Había sido elegida para presentar los logros tecnológicos de la humanidad porque era una de las pocas personas capaces de explicar sus métodos con algún sentido. Tras ella, una enorme pantalla holográfica mostraba la historia del desarrollo de la tecnología espacial humana. La presentación comenzó con los primeros intentos de la humanidad de viajar al espacio, que habían utilizado cohetes químicos simples y física básica. Susan explicó que los humanos habían alcanzado la órbita y llegado a su luna utilizando una tecnología miles de años por detrás de los estándares galácticos. Sin embargo, de alguna manera, desde esta base primitiva, habían dado pasos imposibles hacia adelante. Beltar escuchó con creciente asombro mientras Susan describía cómo los humanos habían desarrollado la comunicación más rápido que la luz. El gran avance se produjo cuando un equipo trabajaba en la mejora de radiotelescopios para buscar señales de otras civilizaciones. Descubrieron que ciertas estructuras cristalinas, al exponerse a frecuencias electromagnéticas específicas, podían transmitir información instantáneamente a grandes distancias. El descubrimiento fue completamente accidental. La DRA. Amy Foster y su equipo de investigación intentaban filtrar el ruido de fondo de sus equipos de radio cuando notaron que uno de sus receptores captaba señales que parecían provenir de fuera del sistema solar. En lugar de descartarlo como un fallo del equipo, investigaron más a fondo. Amy desmontó el receptor defectuoso y descubrió que un pequeño componente de cristal había sido dañado por una sobrecarga de energía. El cristal dañado, de alguna manera, resonaba con frecuencias cuánticas que existían en el espacio. Cuando intentaron replicar el daño en condiciones controladas, descubrieron que habían creado el primer dispositivo de comunicación cuántica de la humanidad. Susan mostró a los científicos extraterrestres el dispositivo original, que parecía un conjunto de piezas electrónicas aleatorias conectadas a un trozo de cristal agrietado. El dispositivo violaba todos los principios conocidos de la mecánica cuántica, pero funcionaba a la perfección. Podía enviar y recibir mensajes a través de distancias interestelares sin demora y requería muy poca energía para funcionar. TAR examinó el dispositivo con instrumentos que podían analizar su función a nivel subatómico. Lo que encontró desafiaba toda explicación. El cristal creaba campos de entrelazamiento cuántico que deberían haber requerido cantidades masivas de energía y sofisticados sistemas de contención. Sin embargo, los humanos habían logrado los mismos resultados con equipos que parecían haber sido ensamblados por niños. La DRA. Nia Semilla Mundial intentó comprender cómo podía funcionar el cristal sin cámaras de aislamiento cuántico ni generadores de campo adecuados. Según su experiencia, la comunicación cuántica requería entornos cuidadosamente controlados y una calibración precisa. El dispositivo humano funcionaba en condiciones ambientales normales y parecía calibrarse automáticamente. Susan continuó su presentación explicando cómo los humanos habían desarrollado la tecnología de gravedad artificial. Este avance provino del ingeniero Tony Blake, quien había estado trabajando en sistemas de levitación magnética para el transporte. Tony intentaba crear un tren que pudiera flotar sobre sus vías utilizando campos electromagnéticos cuando descubrió accidentalmente algo mucho más significativo. Tony mostró a la delegación su prototipo original, que aún funcionaba, en su laboratorio. El dispositivo parecía un simple anillo metálico conectado a cables de alimentación y circuitos de control. Al activarse, podía crear un campo gravitatorio indistinguible de la gravedad planetaria natural. Los objetos colocados sobre el anillo caían hacia él como si fuera la superficie de un planeta. Los científicos extraterrestres quedaron atónitos porque la gravedad artificial se consideraba una de las tecnologías más difíciles de dominar.
La mayoría de las civilizaciones galácticas requirieron siglos de investigación en la manipulación del espacio-tiempo antes de poder crear siquiera campos gravitatorios básicos. Las especies más avanzadas necesitaban instalaciones masivas que consumían enormes cantidades de energía para generar gravedad artificial. El dispositivo de Tony era más pequeño que una mesa de comedor y consumía menos energía que un electrodoméstico. Aún así, podía crear campos gravitatorios lo suficientemente fuertes como para soportar estaciones espaciales enteras. Cuando se le pidió a Tony que explicara los principios teóricos de su invento, admitió no estar completamente seguro de cómo funcionaba. Tony explicó que había estado experimentando con diferentes configuraciones de campos magnéticos cuando notó que los objetos cerca de su prototipo se comportaban de forma extraña. En lugar de ser repelidos por los campos magnéticos, parecen ser atraídos hacia el dispositivo. Después de varias semanas de pruebas, al darse cuenta de que había creado accidentalmente gravedad artificial, el equipo de investigación estaba empezando a comprender el patrón. Los humanos lograron grandes avances tecnológicos mediante accidentes, experimentación y pensamiento creativo, en lugar de mediante la investigación sistemática y el desarrollo teórico. Primero construyeron dispositivos, y si acaso, descifraron la ciencia después. La DRA. Amy Foster demostró la tecnología de manipulación de la gravedad que su equipo había desarrollado tras el descubrimiento inicial de Tony. Los dispositivos de AM no solo podían crear gravedad artificial, sino también manipular los campos gravitacionales existentes. Las naves espaciales humanas utilizaban esta tecnología para desplazarse por el espacio sin sistemas de propulsión tradicionales. Amy mostró a los extraterrestres un pequeño dispositivo que podía hacer que los objetos flotaran ingrávidos o aumentar su peso aparente cientos de veces. El dispositivo podía crear campos gravitatorios en cualquier dirección, lo que permitía a las naves espaciales acelerar instantáneamente en cualquier dirección sin afectar a la tripulación. Esto les otorgaba a las naves humanas una maniobrabilidad increíble en comparación con las naves que dependían de la propulsión convencional. Los científicos extraterrestres se dieron cuenta de que la tecnología de gravedad humana era, en realidad, más avanzada que cualquier otra cosa en sus bases de datos. Incluso las civilizaciones galácticas más sofisticadas solo podían crear gravedad artificial básica para sus estaciones espaciales. Los humanos habían desarrollado la manipulación de la gravedad, que podía utilizarse para la defensa de la propulsión y aplicaciones industriales. Susan concluyó su presentación mostrando el sistema de propulsión cuántica del Explorer 7. Este dispositivo combinaba comunicación más rápida que la luz, gravedad artificial y manipulación del espacio-tiempo en una sola unidad capaz de crear agujeros de gusano estables. El motor se había construido combinando todos los descubrimientos accidentales de la humanidad en una máquina increíble. El motor cuántico parecía una esfera metálica rodeada de matrices de cristales y bobinas electromagnéticas. Al activarse, podía abrir puertas a través del espacio que permitían viajes instantáneos a través de vastas distancias. El motor que había enviado al Explorer 7 a Andrómeda no era más grande que una habitación pequeña, pero podía manipular la propia realidad. TAR solicitó especificaciones técnicas detalladas para todas las tecnologías humanas. Necesitaba comprender cómo dispositivos que no deberían existir según la ciencia galáctica podían funcionar con tanta fiabilidad. Las especificaciones que recibió fueron aún más confusas que las demostraciones, ya que mostraban que los humanos construían su tecnología sin comprender los principios fundamentales involucrados. La DRA. Nia World Seed intentó comunicarse directamente con computadoras humanas para comprender sus métodos de programación. Lo que descubrió fue que los sistemas de inteligencia artificial humanos operaban mediante el reconocimiento de patrones y la resolución creativa de problemas, en lugar del procesamiento lógico. Las computadoras humanas podían encontrar soluciones a los problemas estableciendo conexiones intuitivas que la lógica pura jamás podría lograr. El equipo de investigación recopiló sus hallazgos y envió un informe preliminar al Consejo Científico Galáctico. Su informe describía una especie que había logrado avances tecnológicos imposibles mediante métodos que violaban todas las leyes establecidas del desarrollo científico. Los humanos construyeron dispositivos funcionales, sin comprender por qué funcionaban y lograron avances mediante accidentes y experimentación creativa. El informe planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza del progreso tecnológico y las leyes que supuestamente lo regían. Si los humanos podían lograr una tecnología tan avanzada mediante la intuición y la experimentación, entonces quizás la comprensión galáctica de la ciencia y la ingeniería era incompleta o completamente errónea. 6 meses después de la sesión de emergencia del Consejo Científico Galáctico, la galaxia había comenzado a cambiar de maneras impredecibles.
Centros de investigación en docenas de sistemas estelares experimentaban con nuevos enfoques para el descubrimiento científico que combinaban métodos tradicionales con el pensamiento creativo humano. Los resultados fueron notables y, en ocasiones, impactantes. El Dr. Gary Moore trabajó junto a su compañera de investigación, la Dra. Linda Clark, en su laboratorio en la Estación de Investigación Orbital alrededor de la Tierra. Llevaban años estudiando los procesos cognitivos humanos, pero descubrimientos recientes los habían llevado a descubrimientos revolucionarios sobre la consciencia misma. Su investigación era seguida de cerca por científicos de toda la galaxia. Gary y Linda habían descubierto que la consciencia humana operaba en múltiples niveles simultáneamente. Mientras que la mayoría de las especies galácticas procesaban la información mediante sistemas de pensamiento de una sola vía, la mente humana podía mantener varios procesos de pensamiento diferentes al mismo tiempo. Esto permitió a los humanos considerar múltiples soluciones a los problemas y establecer conexiones que el pensamiento lineal jamás podría lograr. El gran avance se produjo cuando Linda desarrolló una forma de medir las fluctuaciones cuánticas en la actividad cerebral humana. Descubrió que los pensamientos humanos creaban pequeñas distorsiones en el espacio-tiempo que podían detectarse con instrumentos sensibles. Estas firmas cuánticas eran completamente diferentes de los patrones eléctricos que otras especies usaban para pensar. La Dra. Linda Clark presentó sus hallazgos en una conferencia conjunta de científicos humanos y extraterrestres. Explicó que los cerebros humanos eran en realidad computadoras cuánticas que operaban manipulando campos de probabilidad a nivel subatómico. Esto explicaba por qué los humanos podían dar saltos intuitivos que parecían imposibles según la lógica clásica. La revelación cambió todo lo que la galaxia creía saber sobre la inteligencia y la consciencia. Durante millones de años, las civilizaciones galácticas habían asumido que pensar era simplemente procesar información a través de vías lógicas. El descubrimiento de que la consciencia podía operar mediante la manipulación cuántica abrió nuevas posibilidades para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Especies de toda la galaxia comenzaron a estudiar sus propios procesos cognitivos para ver si habían pasado por alto elementos cuánticos en su pensamiento. El dominio cristalino descubrió que su consciencia involucraba patrones de resonancia cuántica que nunca habían reconocido. El colectivo atéreo descubrió que su pensamiento, basado en la energía, incluía cálculos de probabilidad cuántica que mejoraban sus procesos lógicos. El almirante Scott Williams recibió un mensaje formal del Consejo Científico Galáctico, reconociendo oficialmente a la humanidad como especie catalizadora. Esta era una clasificación inusual, que solo se había otorgado 3 veces en la historia galáctica. Las especies catalizadoras eran civilizaciones capaces de acelerar el desarrollo tecnológico en toda la galaxia gracias a sus singulares enfoques científicos y de descubrimiento. El reconocimiento conllevaba privilegios y responsabilidades. Se invitó a la humanidad a unirse al Consorcio de Investigación Galáctica y a compartir sus métodos con otras especies. A cambio, los humanos tendrían acceso al conocimiento científico acumulado de decenas de civilizaciones avanzadas, que abarcan millones de años de investigación. La Dra. Carol Turner fue elegida para establecer el primer Instituto de Investigación Colaborativa Galáctica Humana. Las instalaciones se construirían en los confines del espacio humano, donde científicos de diferentes especies podrían colaborar de forma segura. Carol tenía experiencia en la gestión de proyectos de investigación internacionales y era conocida por su capacidad para ayudar a diferentes grupos a colaborar eficazmente. El Instituto Colaborativo representaba un enfoque completamente nuevo para la investigación científica. En lugar de que cada especie trabajara de forma aislada, la galaxia combinaría diferentes tipos de inteligencia para abordar problemas complejos. El pensamiento intuitivo humano se combinaría con el conocimiento sistemático alienígena, creando equipos de investigación capaces de lograr avances que ningún enfoque podría lograr por sí solo. El primer proyecto de investigación conjunto se centró en el desarrollo de tecnología mejorada para viajes más rápidos que la luz. Ingenieros humanos trabajaron junto con especialistas en lógica meconoide y manipuladores de energía etérea para diseñar naves espaciales capaces de viajar entre galaxias en días en lugar de meses. El proyecto superó todas las expectativas cuando el equipo creó un sistema de propulsión capaz de plegar el espacio-tiempo. La Dra. Susan Witte dirigió otro equipo colaborativo que trabajaba en sistemas de inteligencia artificial. Al combinar el reconocimiento de patrones humano con métodos computacionales alienígenas, crearon sistemas de IA capaces de pensar tanto lógica como intuitivamente. Estas inteligencias híbridas podían resolver problemas que habían desconcertado a los científicos galácticos durante siglos. El éxito de los proyectos colaborativos condujo a una rápida expansión del programa.
Se establecieron institutos de investigación en docenas de sistemas estelares, a medida que diferentes especies compartían sus enfoques únicos de la ciencia y la tecnología. La galaxia estaba experimentando un renacimiento de descubrimientos que superó cualquier otro registro histórico. El ingeniero Tony Blake trabajó con un equipo de biotecnólogos verdanianos para desarrollar naves espaciales vivientes que pudieran crecer y adaptarse a diferentes entornos. Las naves eran en parte máquinas y en parte organismos, capaces de autorrepararse y evolucionar. Estas naves biomecánicas podían sobrevivir en condiciones que destruirían las naves espaciales convencionales. La DRA. Amy Foster colaboró con la Confederación de Mentes Colmena para crear sistemas de comunicación que pudieran vincular a múltiples especies en redes temporales de conciencia colectiva. La tecnología permitió a los equipos de investigación compartir pensamientos e ideas directamente sin las limitaciones del idioma ni las diferencias culturales. La red de comunicación cuántica resultante de esta colaboración conectó centros de investigación de toda la galaxia en tiempo real. Los científicos podían compartir descubrimientos al instante y aprovechar el trabajo de los demás, independientemente de la distancia o las barreras de las especies. El ritmo del avance tecnológico aumentó exponencialmente a medida que el conocimiento fluía libremente por toda la civilización galáctica. La capitana Lisa Morgan se encontraba en el puente de la primera nave de exploración interestelar diseñada por humanos mientras se preparaba para despegar hacia regiones inexploradas más allá del borde galáctico. La nave representaba la cúspide de la tecnología colaborativa, combinando innovaciones de docenas de especies diferentes en una única máquina increíble. La misión de exploración buscaría nuevas civilizaciones con diferentes enfoques de la ciencia y la tecnología. La galaxia había aprendido que la diversidad de pensamiento era la clave del avance continuo. Cada nueva perspectiva podía revelar aspectos de la realidad que habían estado ocultos desde otros puntos de vista. Lisa observó cómo se activaba el sistema de propulsión híbrido de la nave, creando un túnel a través del espacio-tiempo que los llevaría a sistemas estelares distantes en minutos, en lugar de años. La tecnología que lo hizo posible se había desarrollado mediante la combinación de la intuición humana, la lógica alienígena y la investigación de la conciencia cuántica. Al entrar la nave en el túnel espacio-temporal, Lisa reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que el Explorer 7 contactó por primera vez con la civilización galáctica. La humanidad no solo se había unido a la comunidad galáctica, había ayudado a transformarla en algo más grande que la suma de sus partes. La galaxia había descubierto que no existía un único camino correcto para comprender el universo. La lógica, la intuición, la cuántica, la consciencia e innumerables enfoques más eran valiosos cuando se aplicaban a los problemas adecuados. La clave residía en reconocer que la inteligencia se presentaba en múltiples formas y que los mayores descubrimientos se producían cuando diferentes tipos de pensamiento trabajaban en conjunto. Las estrellas que se extendían ante nosotros representaban infinitas posibilidades de descubrimiento y avance. Con la sabiduría y la creatividad combinadas de docenas de especies trabajando juntas, parecía no haber límites a lo que la galaxia podía lograr. El universo nunca había parecido tan lleno de maravillas y potencial como en el momento en que la humanidad y sus nuevos aliados navegaron juntos hacia lo desconocido. La sesión de emergencia del Consejo Científico Galáctico se reunió en las antiguas cámaras de la estación central ubicada en el centro de la galaxia. Representantes de 47 especies diferentes se reunieron en la enorme sala circular que había sido la sede del gobierno galáctico durante más de 10 millones de años. La cámara en sí era una maravilla de la ingeniería, con plataformas flotantes que se ajustaban automáticamente para adaptarse a los diversos tipos de cuerpo y necesidades ambientales de las diferentes especies. El anciano Wanseth, del dominio cristalino basado en silicio, abrió la sesión. El antiguo ser tenía más de 50.000 años y había presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones. En todo ese tiempo, Wanseth nunca había visto nada parecido a los informes provenientes de la investigación de la tecnología humana. Los datos sugerían que todo lo que la galaxia creía sobre el desarrollo tecnológico podría ser fundamentalmente erróneo. Presentó sus hallazgos a los representantes reunidos utilizando pantallas holográficas que mostraban dispositivos humanos en detalle. El científico insectoide explicó cómo los humanos habían logrado viajes más rápidos que la luz, la manipulación de la gravedad y la comunicación cuántica mediante métodos que desafiaban todas las leyes conocidas del progreso científico. El público escuchó en silencio atónito cómo Asar describía dispositivos que funcionaban sin fundamentos teóricos adecuados. La DRA. Nia World Seed añadió sus observaciones sobre la inteligencia artificial humana y los sistemas informáticos. Explicó que las computadoras humanas operaban mediante el reconocimiento de patrones y la resolución creativa de problemas, en lugar del procesamiento lógico.
Las máquinas humanas podían encontrar soluciones a problemas complejos estableciendo conexiones que la lógica pura jamás descubriría. Esto no tenía precedentes en la historia galáctica, ya que todos los sistemas de inteligencia artificial conocidos se basaban en operaciones matemáticas lógicas. El representante del colectivo meconoide se puso de pie para expresar sus preocupaciones. Los meconoideos eran una especie de máquinas vivientes que habían perfeccionado el pensamiento lógico durante millones de años. Encontraban el enfoque humano hacia la tecnología profundamente inquietante, ya que sugería que la lógica y la investigación sistemática no eran los únicos caminos hacia el avance científico. El embajador Zara compartió información adicional recopilada mediante la observación continua de las actividades humanas. Los científicos de la Tierra no estaban frenando su progreso imposible. Al contrario, parecían estar acelerando su desarrollo tecnológico. Nuevos avances ocurrían casi a diario a medida que los humanos combinaban sus descubrimientos accidentales de formas cada vez más creativas. El representante del colectivo de conciencia atérea expresó preocupaciones similares. Los atéreos existían como seres de energía pura que habían dedicado eones a perfeccionar su comprensión de la física y las matemáticas. Habían alcanzado su estado actual tras millones de años de minuciosa investigación científica. La idea de que los humanos pudieran lograr resultados similares mediante la intuición y la experimentación desafiaba por completo su cosmovisión. El anciano Wanseth presentó el hallazgo más inquietante de todos. El análisis del desarrollo tecnológico humano mostró que su progreso, de hecho, se estaba acelerando. Mientras otras especies alcanzaban estancamientos en su desarrollo donde el progreso se ralentizaba, los humanos parecían ganar impulso con cada nuevo descubrimiento. Su último avance les permitió crear sistemas de inteligencia artificial que podrían ayudar a diseñar tecnología aún más avanzada. El Dr. Carl Johnson llegó a la Estación Central como representante oficial de la Tierra ante el Consejo Científico Galáctico. Carl era un físico que había pasado años estudiando las aplicaciones teóricas de la mecánica cuántica. Lo acompañaba la doctora Ellen Murphy, especializada en investigación cognitiva humana y con teorías sobre por qué los humanos abordaban los problemas de forma diferente a otras especies. Carl y Ellen recibieron permiso para dirigirse al Consejo y defender los logros tecnológicos de la humanidad. La Cámara quedó en silencio mientras Carl permanecía de pie ante los representantes reunidos de docenas de civilizaciones alienígenas. Se había preparado para este momento estudiando todo lo que la humanidad sabía sobre ciencia y tecnología galácticas. Carl comenzó reconociendo que los métodos humanos eran inusuales en comparación con los estándares galácticos. Admitió que los humanos a menudo construían dispositivos sin comprender completamente los principios involucrados. Sin embargo, argumentó que esto no hacía que su tecnología fuera inferior ni peligrosa. Los dispositivos humanos funcionaban de forma fiable y podían reproducirse de forma consistente incluso si la teoría subyacente era incompleta. La DRA. Ellen Murphy presentó su investigación sobre los procesos cognitivos humanos. Explicó que el cerebro humano funcionaba de forma diferente a los sistemas de pensamiento utilizados por otras especies galácticas. Mientras que la mayoría de las especies procesaban la información mediante vías lógicas lineales, la mente humana podía establecer conexiones intuitivas entre conceptos aparentemente inconexos. Ellen mostró escáneres cerebrales que demostraban cómo los humanos resolvían problemas complejos. En lugar de seguir procesos lógicos paso a paso, la mente humana alternaba entre diferentes ideas y conceptos hasta encontrar conexiones inesperadas. Esto permitió a los humanos visualizar soluciones que la lógica pura nunca podría alcanzar, ya que la lógica se limitaba a seguir vías predeterminadas. La revelación conmocionó a la Asamblea. Durante millones de años, la civilización galáctica había asumido que la inteligencia operaba según patrones lógicos predecibles. La investigación científica seguía métodos establecidos que se basaban cuidadosamente en descubrimientos previos. La idea de que pudieran existir otras formas de inteligencia capaces de lograr resultados similares o superiores mediante métodos diferentes fue revolucionaria. El representante de la Confederación Mente Enjambre se puso de pie para cuestionar los hallazgos de Ellen. La especie enjambre compartía una conciencia colectiva y tomaba decisiones por consenso lógico puro. Argumentaban que el pensamiento intuitivo era caótico y poco fiable en comparación con el análisis lógico sistemático. Ellen respondió mostrando ejemplos de resolución de problemas humanos en acción. Mostró grabaciones de ingenieros humanos trabajando en complejos desafíos técnicos. Los extraterrestres observaron cómo los humanos se esforzaban por encontrar enfoques lógicos para los problemas, y de repente, se lanzaban a soluciones creativas que funcionaban a la perfección. Los humanos no siempre podían explicar cómo llegaban a sus soluciones,
pero estas funcionaban consistentemente. El debate continuó durante horas, mientras representantes de diferentes especies expresaban sus preocupaciones y preguntas. Algunos argumentaban que los métodos humanos eran peligrosos porque no se podían controlar ni predecir. Otros sugirieron que la tecnología humana debería estudiarse, y posiblemente, regularse para evitar la alteración de la estabilidad galáctica. El Dr. Carl Johnson hizo una propuesta que sorprendió a todos en la Cámara. En lugar de considerar los métodos humanos como una amenaza para el orden galáctico, sugirió que representaban una oportunidad de progreso. Quizás la galaxia se había limitado a sí misma al seguir únicamente enfoques lógicos y sistemáticos para la investigación científica. Carly propuso que la civilización galáctica podría beneficiarse de la incorporación del pensamiento creativo al estilo humano en sus métodos de investigación. La combinación de la investigación lógica sistemática con la resolución creativa intuitiva de problemas podría producir avances tecnológicos que ninguno de los dos enfoques podría lograr por sí solo. La propuesta era radical porque sugería cambiar los métodos de investigación que se habían utilizado con éxito durante millones de años. Sin embargo, la evidencia de los logros humanos era imposible de ignorar. Los humanos habían logrado en décadas lo que debería haber llevado milenios utilizando métodos galácticos convencionales. El Derban Seth solicitó un receso para que los representantes de las diversas especies pudieran consultar con sus gobiernos y consejos científicos. Las implicaciones del descubrimiento humano eran demasiado significativas para decidirlas rápidamente. La galaxia necesitaba tiempo para considerar si su comprensión de la inteligencia, la tecnología y el progreso científico debía revisarse a fondo.